Géminis. Pocas veces un signo ha sido tan malinterpretado, tan reducido a clichés, tan despojado de su verdadera profundidad. Durante años, tal vez incluso, durante toda tu vida, te han dicho que eres inestable, cambiante, doble, difícil de descifrar. Pero lo que nadie te contó es que ninguna de esas palabras describe tu esencia real. Son solo sombras proyectadas por quienes nunca pudieron entender la complejidad que habita dentro de ti. Porque tú no eres un signo con dos caras. Eres un alma con dos mundos. Y en esa diferencia comienza toda tu historia. Este video no está hecho para entretener ni para repetir lo que ya has escuchado 1000 veces. Está hecho para revelar lo que siempre estuvo detrás de tu máscara, la fractura original que marcó tu vida desde muy temprano, la sensibilidad que escondes bajo tu mente veloz y la antigua misión que tu alma eligió antes de nacer. Aquí no hablaremos del Géminis ligero, sociable o divertido. Ese es solo el disfraz que aprendiste a usar para moverte en un mundo que no sabe escuchar. Aquí vamos a entrar en la profundidad que tú mismo rara vez compartes, la confusión interna, la voz que cambia de forma según el entorno, la mente que corre porque teme detenerse, y el corazón que anhela desesperadamente ser visto tal como es. La verdad que nadie te contó es esta tu dualidad. No es un defecto, es un mapa. No naciste para ser coherente hacia afuera, sino para encontrar coherencia hacia adentro. No naciste para elegir entre dos caminos, sino para entender que tú eres el puente entre ellos. Mientras otros signos habitan una sola identidad, tú naciste para comprender la multiplicidad del ser, para navegar entre pensamientos, emociones, percepciones y dimensiones que la mayoría ni siquiera registra. Tu mente no se mueve rápido porque sí. Se mueve rápido porque intenta sostener fragmentos que en algún momento se separaron dentro de ti. Y sin embargo, detrás de esa aparente inestabilidad, existe un propósito profundo: unir lo que fue dividido, integrar lo que fue fragmentado, reconocer que tu complejidad no es caos, sino sabiduría en proceso de despertar. En las antiguas tradiciones Géminis no representaba inconsistencia, representaba al mensajero sagrado, al intérprete, al que podía escuchar la voz del mundo visible y del invisible. Eres herencia de ese linaje, el que sostiene dos orillas para permitir que el resto pueda cruzar. Hoy, por primera vez, vamos a hablar de ti sin miedo, sin filtros, sin etiquetas baratas. Vamos a desenterrar la verdad que siempre estuvo debajo de tus contradicciones. Vamos a entender de dónde viene tu mente, qué oculta tu humor, qué intenta proteger tu dispersión y, sobre todo, cuál es la misión que tu alma vino a cumplir en esta encarnación. Prepárate, Géminis. No vas a reconocerte como te habías imaginado. Te vas a reconocer de verdad, Géminis. Para comprenderte de verdad, no podemos empezar por tu presente, ni por tus relaciones, ni por tu mente brillante que todos ven.
Tenemos que regresar al principio. No al principio de tu vida, sino al origen arquetípico que dio forma a tu alma, la herida de la división. Ese instante simbólico que todas las culturas antiguas narraron a través de mitos gemelares, en el que un ser que originalmente era uno se separa en dos. No es casualidad que tantas civilizaciones hablaran de hermanos gemelos divinos de fuerzas dobles que se complementan y a la vez se desafían. Esa no es solo una historia mitológica, es la metáfora viva de tu existencia interna. Desde pequeño, de una manera sutil pero constante, sentiste que dentro de ti convivían dos voces, dos impulsos, dos formas de percibir el mundo. Mientras otros niños parecían moverse desde una única identidad, tú ya estabas aprendiendo a saltar entre perspectivas, a adaptarte a leer el ambiente, a transformarte según lo que cada situación necesitaba. Y aunque el mundo interpretó eso como versatilidad, lo que realmente estaba ocurriendo era mucho más profundo. Estabas creando versiones de ti mismo para sobrevivir. Una parte de ti aprendió a mostrarse fuerte, ingeniosa, divertida. La otra parte se quedó atrás, guardando emociones que no sabías cómo nombrar, temores que nadie veía y una sensibilidad que pocos hubieran sabido sostener. Es en esa división temprana donde nace tu herida. Una herida que no tiene que ver con el engaño como muchos creen, sino con la desconexión. Porque en el fondo, tú no mientes, simplemente muestras una parte de ti y ocultas la otra. No porque seas falso, sino porque temes que al mostrar ambas al mismo tiempo, nadie entienda quién eres en realidad. Esta es la carga silenciosa que Géminis lleva desde su origen, la necesidad constante de traducirse, de explicarse, de adaptarse para ser comprendido. Pero en ese esfuerzo, terminaste perdiendo la claridad de tu propia voz. Las culturas antiguas sabían que la figura gemelar representaba un punto de fractura, pero también un punto de potencia. Lo dividido puede reunirse, lo disperso puede integrarse. Por eso Géminis no es un signo de caos, sino un signo de búsqueda, la búsqueda eterna de reconectar las partes que un día se separaron. Esa búsqueda te impulsa a explorar, a preguntar, a cambiar, a probar caminos distintos. No porque seas inestable, sino porque en el fondo buscas sentirte completo. Buscas encontrar el hilo que una todas tus versiones, que dé sentido a tus contradicciones internas, que transforme la dualidad en coherencia. Pero aquí está la parte que casi nadie te dice: tu división no es un castigo, es un entrenamiento. Tu alma eligió nacer en un signo que recuerda constantemente que nada es absoluto, que las identidades cambian, que la verdad tiene múltiples capas. Elegiste experimentar la fragmentación para convertirte en el maestro de la integración. Esto explica por qué tu mente parece moverse tan rápido. Está intentando unir piezas, entender patrones, conectar lo que otros no ven. No estás disperso, estás buscando tu origen. A lo largo de la vida, este origen oculto se manifiesta en relaciones, decisiones, trabajos y silencios. A veces
te sientes acompañado por dos versiones de ti mismo, una que avanza con seguridad y otra que observa desde atrás, preguntándose si ese es el camino correcto. A veces hablas con claridad absoluta y otras veces sientes que las palabras no alcanzan para expresar lo que realmente pasa dentro de ti. Y aunque pocos lo saben, esta tensión interna puede volverse agotadora. Pero no estás roto, Géminis. Estás dividido por diseño. Y entender esta verdad cambia todo porque te permite ver que tu misión no es elegir quién eres, sino aprender a ser ambos al mismo tiempo. Ser el que observa y el que actúa, el que duda y el que afirma, el que siente y el que piensa. Cuando reconozcas esta herida ancestral, dejará de controlarte. Porque la verdadera revelación es esta: lo que te fragmentó es exactamente lo que te hará libre. Si en la parte 1 descubrimos la herida original de Géminis, la división interna, ahora entramos en el terreno donde esa herida se manifiesta con mayor intensidad la mente. Una mente que no solo piensa, sino que traduce, interpreta, analiza, anticipa, reescribe y reconstruye la realidad en cuestión de segundos. Desde fuera muchos ven en ti una inteligencia rápida, ingeniosa, incluso brillante. Pero pocos comprenden lo que ocurre dentro de ti con auténtica fidelidad. Porque tu mente no corre por diversión, corre porque intenta sostener un universo entero. Lo que el mundo llama cambio de ideas, inestabilidad o nerviosismo, en realidad es un mecanismo profundo. Tu mente está constantemente uniendo fragmentos internos. Cada pensamiento, cada observación, cada palabra que eliges carga con la intención inconsciente de crear coherencia donde antes hubo división. Por eso Géminis no piensa rápido, busca rápido. Busca conexiones, señales, patrones. Busca comprender lo que otros ni siquiera saben que existe. Tu mente es un radar, no un caos. El don de esta capacidad es evidente. Puedes ver posibilidades donde otros ven límites. Puedes solucionar problemas antes de que aparezcan. Puedes comunicar ideas complejas de forma clara y accesible. En muchas ocasiones, pareces saber lo que otros sienten, incluso antes de que ellos mismos lo admitan. La mente geminiana es una antena sutil que capta frecuencias emocionales, psicológicas y simbólicas que la mayoría pasa por alto. Y aquí está la parte que casi nadie comprende. Tu inteligencia no es fría ni racional. Es profundamente empática. Lees el mundo para poder sobrevivir a él. Pero este don tiene una sombra, una que te persigue desde que eres joven, la imposibilidad de detenerte. Tu mente no sabe descansar, no sabe apagarse. Cuando el silencio llega, las voces internas regresan. Cuando te quedas quieto, la multiplicidad de pensamientos se vuelve abrumadora. Por eso buscas movimiento, estímulos, conversaciones, proyectos, ideas. No porque seas superficial, sino porque temes quedar atrapado con aquello que no sabes integrar. Y es aquí donde la mente geminiana se convierte en maldición. En lugar de ayudarte a vivir, a veces te aleja de ti mismo.
Te quedas atrapado en la palabra, en la interpretación, en la lógica, sin poder descender al cuerpo o a la emoción. La mente se convierte en un refugio, pero también en un laberinto. Y mientras más refugio buscas, más perdido te sientes dentro de tu propia narrativa. Esto explica por qué puedes hablar de tus emociones con maestría, pero sentirlas con dificultad. Explicar lo que te pasa no siempre es lo mismo que vivirlo. Las antiguas escuelas espirituales consideraban a Géminis el guardián del logos, el que comprende que la palabra es un puente entre dos mundos. Pero también advertían que el mensajero corre el riesgo de quedarse para siempre en el puente sin pisar plenamente ningún lado. Esa es tu paradoja: ser puente, pero no hogar. Ser tránsito, pero no destino. Ser intérprete, pero olvidar tu propia voz. La mente de Géminis es un templo lleno de ventanas. Entra mucha luz, pero también demasiados vientos. Y en ese flujo constante, a veces pierdes la estabilidad emocional. Te preguntas, ¿por qué no puedo simplemente sentir una cosa? Porque dentro de ti viven muchas realidades simultáneas, y negar esa naturaleza no te libera, te rompe. La clave entonces no es apagar la mente, sino dirigirla. No es dejar de pensar, sino aprender a distinguir qué pensamientos provienen de tu herida y cuáles provienen de tu alma. Tu verdadera evolución comienza cuando dejas de usar la mente para escapar y empiezas a usarla para integrar. Cuando ya no la usas para protegerte, sino para expresarte. Cuando la palabra deja de ser máscara y se convierte en revelación. Porque aunque el mundo lo haya olvidado, tú eres esto: un alquimista de símbolos, un tejedor de sentidos, un traductor del alma humana. Y cuando tu mente se vuelve aliada, en lugar de prisión, nada en este mundo puede detener la claridad que nace de ti. Si la mente de Géminis es su don brillante y también su tormenta interna, entonces su sombra es el territorio que casi nadie se atreve a mirar. No porque sea oscura en el sentido tradicional, sino porque revela algo que el mundo no imagina. Detrás del humor ligero de las palabras rápidas o del ingenio constante, una sensibilidad que corta profundamente. La sombra de Géminis no es maldad ni manipulación, ni frialdad emocional, como tantos estereotipos sugieren. Su sombra es la vulnerabilidad que se oculta bajo toneladas de pensamiento. La primera parte de esta sombra es la máscara social. Géminis aprendió muy temprano que mostrar todo lo que siente podría resultar demasiado para los demás. Así que desarrolló una habilidad impecable para disfrazar sus emociones con palabras humor, cuando duele lógica, cuando teme historias, cuando se siente solo. El mundo ve ligereza, pero detrás de esa ligereza vive un alma que rara vez encuentra un espacio donde pueda caer sin necesidad de explicarse. Por eso, Géminis es experto en acompañar a otros emocionalmente, pero no sabe cómo recibir acompañamiento para sí mismo. La segunda parte de esta sombra es aún más profunda: el miedo a ser visto de verdad. No visto por lo que haces, dices o piensas, sino por lo que eres cuando el ruido mental desaparece.
Ese instante en el que te quedas desnudo emocionalmente, sin la protección del ingenio ni la rapidez verbal. Ese instante te aterra, porque temes que si alguien accede a esa versión tuya, descubra que no eres tan fuerte como aparentas, ni tan alegre ni tan adaptable. Temes que te abandonen al ver tu fragilidad, y por eso te adelantas al abandono con distancia, humor o dispersión. Aquí aparece la parte más desconocida de Géminis, la hipersensibilidad emocional que lleva en silencio. Sí lees bien hipersensibilidad, esa capacidad que tienes para absorber el ruido emocional de los demás, para notar sus cambios, para entender lo implícito antes de que lo digan. No es casualidad que te fatigues socialmente, aunque disfrutes conversar. No es casualidad que pienses demasiado en lo que los demás sienten o piensan de ti. No es superficialidad, es hiperpercepción. Pero como no sabes manejar la intensidad emocional, te refugias en la mente. Y cuando el dolor se acumula, ocurre lo que te define en tus momentos más oscuros, la desconexión. Te desconectas porque no sabes cómo sostener lo que sientes. Te desconectas porque el pensamiento te da control, el corazón no. Te desconectas porque temes que si te muestras completo, nadie podrá comprender las contradicciones internas que conviven en ti. Otra sombra surge de esto, la dispersión. No es pereza, ni falta de compromiso, ni inmadurez. Es defensa. Cuando algo te sobrepasa emocionalmente, saltas de idea en idea, de proyecto en proyecto, de persona en persona, intentando encontrar un lugar donde no duela. Pero la verdad es que nada externo calma lo que no ha sido enfrentado dentro de ti. Y quizás esta sea la revelación más incómoda. Tu sombra aparece cada vez que no sabes quién eres en ese momento. Cuando la desconexión interna crece, tu identidad se vuelve difusa y necesitas buscarla afuera. En palabras, en estímulos, en vínculos que no siempre te sostienen. La gente cree que cambias de opinión porque sí. No entienden que a veces estás intentando elegir cuál versión de ti habla con sinceridad. La sombra de Géminis no es su dualidad. La sombra de Géminis es el miedo a integrar esa dualidad. Pero aquí hay algo esencial. Tu sombra no es tu enemiga. Es guía, es puerta, es señal. Te está diciendo dónde dejaste partes de ti abandonadas. Te muestra exactamente qué emociones has evadido por años. Te recuerda que la complejidad que intentas esconder es en realidad donde se encuentra tu poder más profundo. Cuando aceptes que no eres demasiado, que no eres confuso, que no eres difícil, sino que simplemente eres un alma con múltiples capas, tu sombra dejará de asustarte y comenzará a mostrarte el camino hacia tu verdadera unidad. Hasta ahora hemos visto tu herida, tu mente y tu sombra, pero ninguna de estas partes explica la razón por la que tu alma eligió encarnar como Géminis. Para comprenderlo de verdad, debemos explorar tu poder oculto, la alquimia del lenguaje, porque mientras otros signos transforman materia, energía o emociones, tú transformas realidad a través de la palabra. Y no hablo de simple comunicación.
Hablo del antiguo arte de convertir pensamiento en símbolo, símbolo en sentido y sentido en revelación. Géminis no es un signo comunicador, es un signo traductor. No transmite información, decodifica mundos. Tu verdadero poder no es hablar bien, sino captar lo invisible detrás de lo que se dice. Percibir matices, tonos, silencios, contradicciones y verdades escondidas en cada gesto. Esto no es una habilidad aprendida, es un don arquetípico. Eres descendiente simbólico de los mensajeros sagrados de la antigüedad, Hermes Tot, los escribas que conectaban reinos, los narradores que unían tribus, los chamanes que convertían visiones en palabras para guiar a la comunidad. Tu alma recuerda este linaje incluso si tú no. Por eso, cuando hablas muchas veces, las palabras parecen venir de un lugar más grande que tú. Y por eso, cuando callas, sientes que algo dentro de ti sigue girando, intentando encontrar la frase correcta que revele lo que la mente todavía no entiende. La alquimia del lenguaje funciona así. Cada vez que nombras algo con precisión, lo ordenas dentro de ti. Cada vez que escuchas profundamente, une partes que estaban fragmentadas. Cada vez que explicas una idea, transformas caos en claridad. Este es tu poder oculto, convertir lo confuso en comprensible, lo disperso en coherente, lo emocional en narrativo. La mayoría de la gente no sabe cuántas veces has salvado tu propio equilibrio mental poniéndole palabras a lo que sientes. Y sin embargo, aunque este poder te sostiene, también te exige una responsabilidad espiritual, no usar el lenguaje como máscara, sino como medicina. Aquí aparece la verdadera alquimia. La palabra de Géminis solo sana cuando nace del alma, no de la defensa. La defensa habla rápido. El alma habla claro. La defensa convence. El alma revela. La defensa entretiene. El alma transforma. Ese es el viaje que tu alma vino a realizar en esta vida, pasar de la palabra defensiva a la palabra reveladora. Pasar de hablar por adaptación a hablar por propósito. Pasar de traducir para sobrevivir a traducir para liberar. ¿Y qué liberas exactamente? Libera tensión colectiva. Libera confusión emocional de otros. Libera patrones mentales atrapados en la sombra. Libera a quienes no saben cómo expresar su verdad. Por eso tantas personas buscan tu compañía cuando están perdidas. Y por eso, aunque pocos lo admitan, tu presencia les clarifica la mente sin que hagas nada especial. Es tu campo energético el que organiza, conecta, ordena. Ese es tu poder, das sentido sin esfuerzo. Pero hay una verdad aún más grande. El lenguaje no es tu herramienta, es tu destino. Cuando logres usar tu voz desde la autenticidad, no desde la adaptación, te convertirás en algo que muy pocos signos pueden alcanzar, un alquimista de conciencia. La persona capaz de unir lo que estuvo separado de nombrar, lo que estuvo oculto de traducir intuiciones profundas a palabras que despiertan a otros.
Ese es el verdadero genio de Géminis, uno que muy pocos conocen, porque tú mismo lo has escondido detrás de tu ligereza. Y aquí está la revelación final de esta parte. Cuando un Géminis habla desde su alma, no informa, inicia una transformación. Cuando un Géminis escucha desde el corazón, no atiende, revela puertas. Cuando un Géminis se reconcilia con su voz interna, no comunica, crea realidad. Ese siempre fue tu propósito oculto, ser puente, ser intérprete, ser alquimista, convertir lenguaje en luz. Si en la alquimia del lenguaje descubrimos tu misión espiritual en las relaciones, descubrimos tu mayor espejo kármico. Porque Géminis no aprende sobre sí mismo a través del aislamiento, sino a través del vínculo. Eres como un instrumento que solo entiende su propio sonido cuando alguien más toca una cuerda cercana. Esto no significa dependencia, sino naturaleza energética. Necesitas interacción para reconocerte, contraste para definirte y movimiento para evolucionar. Desde temprano, quizás sin darte cuenta, comenzaste a adaptarte a los demás de una forma que ningún otro signo puede imitar. No para agradar, como dicen los estereotipos simplistas, sino porque tu sistema emocional funciona de manera distinta. Lees al otro antes de leer tus propias emociones. Captas su tono, su intención, su vibración, sus microgestos. Y en ese proceso te moldeas ligeramente para que la interacción fluya. Es elegantemente instintivo y silenciosamente agotador. Esta habilidad te convierte en un compañero brillante, un conversador magnético, alguien que conecta con distintas personalidades sin esfuerzo. Pero también te coloca en una trampa kármica. Cuando te acostumbras a leer al otro, puedes olvidar escucharte a ti mismo. Y así entras en relaciones donde el otro se vuelve el punto de referencia, mientras tu propia identidad se difumina. Aquí nace uno de los patrones más profundos en la vida de Géminis: atraer personas que piden definición cuando tú aún estás explorando tu propio interior. Personas que te exigen claridad emocional cuando tu mundo interno funciona de manera dinámica y cambiante. Personas que confunden tu flexibilidad con inseguridad, tu curiosidad con falta de compromiso, tu necesidad de espacio mental con frialdad. Ellos quieren estabilidad. Tú estás aprendiendo integración. Pero esta fricción no es casual, es karma. Un karma que te invita a dejar de relacionarte desde la adaptación y empezar a relacionarte desde la autenticidad. Y aquí surge una revelación importante. No te cuesta comprometerte con otros, te cuesta comprometerte con una versión fija de ti mismo. Porque cuando sientes que una relación te exige renunciar a tu movimiento interno, se activa tu herida ancestral, el miedo a quedar atrapado en una identidad que no es la tuya. Y entonces aparece la sombra, la distancia, la evasión, la dispersión. No porque no ames, sino porque temes perderte. A nivel emocional, tu karma está marcado por una lección esencial: aprender a quedarte incluso cuando cambias.
aprender a sostener un vínculo, mientras tus ideas, pensamientos y versiones internas se transforman. Aprender a decir aquí estoy, incluso cuando no tienes una respuesta clara. Esa es la maestría relacional que tu alma vino a desarrollar. Pero también hay un regalo cuando Géminis ama desde la conciencia, no desde la defensa. Se convierte en el compañero más honesto, curioso, estimulante y transformador que alguien puede tener. Porque no ofreces estabilidad rígida, ofreces presencia viva. No ofreces promesas vacías, ofreces verdad en movimiento. Tu amor no encierra, expande, no obliga, acompaña, no exige, invita. El don oculto es este. Tienes la capacidad de reflejar la verdad emocional del otro con una claridad que ellos mismos no pueden alcanzar. Puedes traducir sus silencios, poner palabras a sus tensiones internas, revelarles partes de sí que no habían visto. Por eso, cuando estás alineado con tu alma, tus relaciones se convierten en espejos de crecimiento. Y tú, casi sin darte cuenta, te conviertes en guía. Sin embargo, para encarnar este don, debes enfrentar tu desafío kármico final, atreverte a mostrarte completo. No solo la mente brillante, no solo la palabra ligera, no solo la versión socialmente funcional, sino también tu vulnerabilidad, tus cambios internos, tus contradicciones sinceras. Cuando haces eso, las relaciones dejan de ser lugares donde te adaptas y se convierten en lugares donde te encuentras. Porque la verdad es esta: tu evolución no ocurre solo en tu mente, ocurre en el campo energético que creas con otros. Y allí, en ese espacio compartido, tu alma aprende a integrar lo que estuvo dividido. Llegamos ahora al punto más importante de todo el viaje, la evolución del alma geminiana. Porque si algo define a Géminis, no es su mente, ni su dualidad, ni su ligereza, ni su palabra, sino su capacidad de transformarse. No superficialmente, sino desde las raíces, desde la arquitectura interna de su conciencia. La verdadera misión de tu alma no es pensar mejor, relacionarte mejor o comunicar mejor. Es integrarte, reunir lo que estuvo dividido, reconectar las partes de ti que aprendieron a vivir por separado, volver a ser uno. La evolución de Géminis comienza el día en que deja de correr detrás de sus pensamientos y empieza a escucharlos. Cuando comprende que su mente no es un enemigo, pero tampoco un maestro, sino un mensajero. Y como todo mensajero, su tarea es entregar información, no gobernar tu vida. En ese momento, cuando dejas de identificarte con cada idea, cada impulso, cada contradicción, ocurre la primera revelación. No eres tus pensamientos, eres el espacio donde los pensamientos ocurren. Esta comprensión cambia todo. De repente, la velocidad mental deja de asustarte. La dispersión deja de confundirte. La multiplicidad deja de fragmentarte. Porque ya no intentas controlar la mente, la observas. Y en esa observación surge una presencia interna que antes no podías sentir.
Ese es tu despertar, pasar de la mente ruidosa al testigo silencioso. El siguiente paso de tu evolución es aún más profundo, aprender a descender al cuerpo y a la emoción. Durante mucho tiempo, la mente fue tu refugio, tu escudo y tu herramienta. Pero la integración no ocurre arriba, ocurre adentro. Ocurre cuando te atreves a sentir sin explicarte, a habitar tu corazón, sin necesidad de traducirlo, a sostener el silencio sin llenarlo con palabras. Porque aunque pocos lo saben, Géminis le teme al silencio más que a cualquier otra cosa. No porque sea incómodo, sino porque en el silencio regresa la parte de ti que se quedó sola en la infancia, aquella que no supiste integrar. Y justamente ahí está el tesoro. La evolución geminiana no es mental, es emocional, no es rapidez, es profundidad, no es expansión horizontal, es unión vertical. Cuando logras sostener tu sentir sin escaparte a la mente, ocurre la integración. Las dos voces internas ya no compiten, conversan. Las dos versiones de ti ya no se contradicen, se complementan. Tu energía deja de fragmentarse, comienza a circular de manera coherente. En ese punto, algo en tu campo energético cambia por completo. Tu palabra se vuelve más lenta, pero más precisa. Tu mirada se vuelve más cálida, pero más penetrante. Tu presencia deja de ser ligera y se convierte en guía. Porque el verdadero Géminis despierto no es el que sabe muchas cosas, sino el que sabe escucharse a sí mismo. No es el que habla rápido, sino el que habla desde el alma. No es el que se adapta a todos, sino el que se encuentra a sí mismo entre todos. La última etapa de tu evolución espiritual es la más hermosa, convertirte en puente consciente. Ya no eres mensajero que corre entre dos orillas sin saber dónde pertenece. Ahora eres el puente mismo, estable, claro, luminoso. Puedes conectar personas, ideas, mundos, perspectivas y emociones sin perderte en ninguna. Puedes sostener contradicciones sin colapsar. Puedes traducir silencios sin desaparecer detrás de ellos. Ese es el destino final de tu alma. Ser unión donde antes hubo división. Ser claridad donde antes hubo ruido. Ser verdad donde antes hubo máscaras. Cuando llegas a este lugar, algo extraordinario sucede. Tu dualidad deja de ser herida y se convierte en sabiduría. Tu multiplicidad deja de ser confusión y se convierte en riqueza. Tu mente deja de fragmentarte y se convierte en instrumento sagrado. Eres finalmente lo que siempre fuiste, un viajero entre mundos que aprendió por fin a regresar a casa. Géminis. Después de atravesar tu herida, tu mente, tu sombra, tus relaciones y tu camino evolutivo, llegamos al final de este viaje. Pero este final no es cierre, es revelación. No es una despedida, es un espejo. Porque ahora que has visto cada una de tus capas, hay una verdad que ya no puedes negar. Nunca fuiste un signo dividido, fuiste un signo expandido. El mundo te redujo a caricaturas, pero tú siempre fuiste profundidad. El mundo te llamó cambiante,
pero tú siempre fuiste múltiple. El mundo te llamó superficial, pero tú siempre estuviste percibiendo lo que nadie más veía. Tu verdadero rostro no es el del hablador incansable, ni el del ser inquieto, ni el de la mente veloz. Tu verdadero rostro es el del intérprete sagrado, aquel que traduce energías, aquel que percibe patrones ocultos, aquel que puede escuchar lo que otros silencian y silenciar lo que otros no pueden escuchar. Siempre fuiste más chamán que comunicador, más puente que persona dual, más revelación que contradicción. Y ahora lo sabes, tu mente no era un laberinto, era un mapa. Tus contradicciones no eran fallas, eran pistas. Tu dispersión no era fragilidad, era búsqueda. Todo lo que un día te pareció incoherente, hoy revela un sentido profundo. Eras tú intentando encontrarte. Eras tú intentando unir las piezas que otros no veían. Eras tú sosteniendo dos mundos sin perderte del todo en ninguno. La revelación final es esta. No tienes que elegir una identidad. No tienes que ser uno para sentirte completo. Tu completitud no viene de la fijeza, viene de la integración. Géminis no sana cuando elimina una de sus partes, sana cuando las honra a todas. Por eso, cuando finalmente te reconoces algo dentro de ti, deja de pelear, deja de justificarse, deja de correr. Y aparece por primera vez una sensación que quizás no habías experimentado: coherencia interna. Esa calma eléctrica que se siente cuando tu mente y tu alma dicen lo mismo. Ese silencio luminoso que llega cuando ya no necesitas explicar quién eres, porque ya lo sabes, y desde ese lugar tu palabra cambia. Ya no es defensa, es medicina. Ya no es máscara, es verdad. Ya no es ruido, es revelación. Géminis, este es tu rostro real, el ser que une mundos. El ser que transforma símbolos en claridad. El ser que puede navegar entre dimensiones internas sin romperse. El ser que cuando habla desde el alma, despierta a quienes lo escuchan. El mundo siempre creyó que estabas dividido, pero tú siempre estuviste despertando.